Vamos a estar unánimes, amén. En esta mañana vamos a declarar que nuestro espíritu es unánime, amén. Que toda ruptura en esta mañana nos vamos a alinear, porque Dios quiere levantar en esta mañana un ejército que se levante como ese vallado, un ejército que se levante como esas murallas, un ejército que esté levantándose en esta mañana y parándose enfrente en la línea del ejército de Jehová, cubriendo su casa, cubriendo sus finanzas. Hágase uno con el Espíritu de Dios. Póngase de acuerdo en esta mañana, porque el Espíritu de Dios va a revelar en esta mañana su Espíritu. Cuando tú te pones en esta mañana en esa posición de guerrero, cuando tú te pones en esta mañana en esa posesión de recibidor, cuando tú te pones en esta mañana con esa actitud de decir: nadie va a pasar por los linteles de mi casa, nadie va a pasar por los linteles de mi oído, nadie va a pasar por los linteles de mis ojos, porque la marca de la sangre que yo puse en el lintel de mi casa está revisando, está poniendo atención. La sangre que está marcando mi vida está revisando. Empiece a declarar que es una lupa que está revisando todo lo que entra a su oído, a su espíritu, amén. Porque lo que entre a tu espíritu, eso es lo que te va a levantar. Lo que entre a tu espíritu es lo que te va a dar de comer. Lo que entre a tu espíritu es lo que te va a dar guía. ¿Por qué? Porque tu espíritu es el líder, tu espíritu es el que guía, tu espíritu es el que en esta mañana empieza a florecer. Si tu espíritu ha estado dormido, en esta mañana hay un soplo que viene a despertar a tu espíritu y empieza a darle vida en esta mañana. Es ese espíritu en esta mañana el que se hace uno con el Espíritu de Dios. En esta mañana tú has venido a recibir, tú has venido a empoderarte, tú has venido en esta mañana a ser lleno de algo de Dios en esta mañana. Amén. Así que en esta mañana, si el Espíritu de Dios te ve con esa actitud de recibidor, el Espíritu de Dios quiere hacerse uno contigo. Él va a entrar para revelarte aquellas cosas que tú no conoces. Sabes, si tú estás aquí, se cumple esa palabra, clama a mí. Tú no estás viniendo solamente como abejita a dejar tu polen a la flor. Tú no estás viniendo a recoger tu polen. En esta mañana tú estás viniendo a hacer esa miel. Tú estás viniendo también a ser ese trabajador. No solamente estás viniendo a tomar presencia de que viniste a la línea telefónica. En esta mañana el Espíritu de Dios se toma. El Espíritu de Dios te toma. El Espíritu de Dios se encarga de empoderarte en esta mañana. Amén. Así que en esta mañana todo lo que entra, la sangre de Cristo empieza, esa marca empieza a revisar todo lo que entra, todo lo que escucha, y yo declaro que en el nombre de Jesús, todo lo que no es de Dios, tu espíritu en esta mañana provoca que lo rechace en el nombre de Jesús, porque Dios quiere traer ese vino nuevo. Dios quiere que te conectes en esta mañana a ese movimiento. Dice la palabra que solamente venía un ángel y movía el agua, pero en esta mañana tú ya estás aquí. Tú no puedes llegar tarde a entrar al agua, porque el Espíritu de Dios ya está moviéndose dentro de ti, porque tú ya te hiciste uno en esta mañana. Lo que tú vas a recibir va a ser poder. Lo que tú vas a recibir es conocimiento, sabiduría, revelación del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios está levantando sus profetas. Dios está levantando a aquellos que se van a conectar con el Espíritu de Dios. Vamos a llevar en esta mañana nuestra adoración a otro nivel. Vamos a buscar más intensos. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria, pero si tú no vas de adoración en adoración, la gloria no puede aumentar. Así que en esta mañana hazte uno allí donde tú estás y empieza a fluir en el Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando estaban unánimes empieza a formar esa unidad, empieza a hacerte uno. ¿Sabes? Porque dice la palabra que dos hacen correr a más, uno hace correr a 1000, pero dos hace correr a 10,000. Y en esta mañana estamos más de dos. Así que en esta mañana no importa cuánto demonio, no importa cuánta cosa se levante, porque en esta mañana, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, así como abriste los ojos de Elí, Señor, como abriste los ojos del siervo Elí, Padre, en esta mañana yo desato, Padre, esos ojos, Padre, que empiezan a ver, Señor, que hay más bendición que viene en el cielo, que hay más bendición, Padre, lo que está en ti, Señor, que lo que está en el mundo, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tu pueblo
viene, Señor, acercándose a tus pies. Sabes, había una vez que el Señor me dijo, que yo le pregunté, Señor, ¿cuál fue el milagro? Sabemos que enderezaste a la mujer, sabemos que le sanaste, Señor, ese flujo de sangre que ya tenía por muchos años, Señor. ¿Cómo fue el milagro? Sabemos que haces milagros, que nos querías mostrar. Y Él me mostraba, sabes, esa mujer fue sana porque vino a mis pies, vino y me tocó a mis pies. Ese es el milagro. Eso es la maravilla de que las personas vienen a mis pies, ¿sabes? En esta mañana tenemos que ir a los pies de Jesús. Usted no puede ir primeramente, ir a buscar la cabeza, vamos. Tenemos que ir. ¿Quieres ser ese adorador? ¿Quieres ser ese intercesor? Vamos a entrar a los pies de Jesús. ¿Cómo vamos a entrar a los pies de Jesús? ¿Sabes? Las lenguas empiezan a hablar misterios. Por eso es importante que usted hable misterios. Es importante que usted sea activado en el don de lenguas. ¿Por qué? Porque cuando tú eres activado en el don de lenguas, ya no estás orando conforme a tu necesidad, ya no estás orando conforme a tu miedo, ya no estás orando conforme a lo que está sucediendo, sino que el Espíritu se conecta con uno y tu espíritu empieza, cuando tú no sabes hablar en lenguas, empiezas con el Espíritu. Y en esta mañana, si tú no has sido activado en el nombre de Jesús, yo declaro, porque somos unánimes, y uno de la promesa de la palabra dice que cuando estaban unánimes vino de repente el Espíritu de Dios y los hizo hablar en otras lenguas. Sí, hay un de repente en esta mañana que se va a provocar porque estamos unánimes, y no es que lo tengamos que orar, eso sucede porque escrito está. Sí, escrito está, no es que, vamos a ver si viene, no, escrito está. La unidad, eso es lo que provoca tu unidad. La unidad y ejerce en sí sola. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando estás unánime? Bueno, empieza el fluir del Espíritu de Dios. Nos estamos poniendo unánimes en el mismo sentir, nos estamos poniendo unánimes en lo mismo, en la misma adoración, en buscar al mismo Dios. Cuando te pones unánime, de repente va a empezar. Así que en esta mañana empieza a hablar esas lenguas. Yo te activo y desato el soplo del Espíritu Santo y eres lleno hasta donde tú estás, al alcance de mi voz. Yo declaro que el comando de mi voz en esta mañana te guía a tener ese movimiento, esa activación en las lenguas, porque es la unidad lo que empieza a provocar los milagros, es la unidad lo que empieza a provocar que el Espíritu de Dios descienda, es la unidad lo que en esta mañana va a provocar el milagro. Amén. Así que en esta mañana yo te declaro en el nombre de Jesús, te activo y declaro que aunque estés escuchando después esta oración, eres activado, porque la palabra trasciende los tiempos, la palabra trasciende las edades, las temporadas. Así que en esta mañana, no importa cuál sea tu temporada, no importa por donde estés pasando, el Espíritu de Dios traspasa esta línea telefónica, traspasa lo que tú estás escuchando en el nombre de Jesús, y eres activado en el don de lenguas en esta mañana. Y vas a empezar tal vez con una vocal, vas a empezar con una R, vas a empezar con una C, y vas a estar bro. Sabes, a lo mejor vas a estar hablando solamente la misma palabra, el mismo sonido, pero no importa, puedes estar re, y no importa que digas lo mismo, son misterios. Ese mismo sonido va a desatar misterios, porque son misterios, sabes. Pero tú dirás, no sé lo que estoy diciendo. De eso se trata, que no entiendas lo que estás diciendo, porque vas a impedir la conexión. Dice la palabra que orar no sabemos, pero el Espíritu es el que nos muestra. El Espíritu es el que te va a mostrar. El Espíritu es el que sabe de lo que tienes tu necesidad. Amén. La carne, la mente no te va a venir a dictar tu necesidad. ¿Por qué? Porque la mente, la carne no son líderes. Amén. Tu mente, tu carne no es un líder. La mente, tu carne te va a llevar al trabajo, la mente, tu carne te va a llevar a las preocupaciones. Amén. El Espíritu te va a llevar a lo que tú necesitas, dice la palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Cuando tú empiezas a buscar la conexión, es como empiezo a buscar el reino. No es de que te pongas a empezar a orar, venga tu reino, hágase Señor tu reino la voluntad. Venga tu reino, Señor, ¿dónde está tu reino? Señor, que venga tu reino, Padre, y empiezas a cambiar la voz queriendo hablar que venga tu reino. No, cuando empiezas a querer buscar el reino de Dios, empiezas a buscar
buscar esa frecuencia, empiezas a moverte, empiezas a ir a la predicación, empiezas a venir a la línea telefónica, empiezas a ir a la intimidad, empiezas a ir allá, empiezas a ir aquí, empiezas a buscar de Dios, empiezas a buscar el reino. ¿Dónde está el reino? Empiezas a ir a la Biblia, tu reino. ¿Qué es el reino? Bueno, empiezas a obedecer, empiezas a buscar, Señor, venga tu reino, Señor, tu reino viene justicia, Señor, tu reino trae obediencia. Pero cuando tu espíritu empieza a orar, lo que tu espíritu necesita empieza a leer, y tu espíritu empieza a declarar lo que el espíritu necesita, y empieza el espíritu a orar diseños tuyos que la carne no entiende. ¿Por qué? Porque el espíritu empieza a hablar con su creación, empieza a hablar con la originalidad de donde él nació, y se conecta y empieza a tener ese lenguaje que tenía en el cielo, que la carne no entiende. Amén. Y empieza a decir, yo sí, yo soy un éxito, oh sí, yo soy grande, oh yo sí, yo soy cabeza, y empieza a hablar misterios que la carne no entiende. Pero el espíritu se empieza a levantar, que tanto cuando tú más lo levantes y la carne te quiera llevar a buscar el trabajo, la mente te quiera llevar a la preocupación, tu espíritu está más lleno y empiezas a buscar el reino. Ya no te empiezas a enfocar en el trabajo, ya no te empiezas a buscar en lo que dijeron de ti, empiezas a buscar el reino y empiezas a conectarte con Dios, y empiezas y empiezas a buscar más de Dios, empiezas a buscar más en la palabra, empiezas y más de Dios, y empiezas, pero el espíritu es el que te guía. ¿Qué es lo que pasa? La unidad, señores, es lo que va a provocar. Dios no te va a mandar a una cueva que estés allá guardado con el espíritu de enmudez, porque el Señor Dios no puede espíritus de enmudeces, al menos de que vayas a ser una persona que va a venir a querer matar los diseños de Dios. ¿Qué pasó con Zacarías? Lo enmudeció para que no matara el diseño de Dios en el vientre de su esposa. Así que no se me venga y se me ponga muy santo por aquí, amén, porque la misma Biblia revela, amén, no se tiene que meter así, pero el Espíritu de Dios en esta mañana quiere que tú entres. Vamos a entrar en esta mañana a tener esa conexión. ¿Por qué? Porque tú quieres buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cómo vas a buscar? Metiéndote, conectándote, poniéndote en frecuencia, haciéndote en unidad, porque Dios está mirando los corazones, la unidad. Sí, la unidad es lo que va a provocar el movimiento del Espíritu Santo. La unidad es lo que va a provocar que tú empieces a querer a buscar a las cosas del reino. Amén. Así que en esta mañana yo declaro que el Espíritu de Dios empieza a poner en ti esa llamarada del amor, esa llamarada de querer buscar las cosas genuinas de Dios. Amén. ¿Sabes? Si el enemigo dice por ahí en el Facebook o dice en el YouTube, sí, porque de las cosas que solamente nos damos cuenta. Sí. ¿Cómo tú te das cuenta de que están hablando de un falso profeta? ¿Por qué? Porque te la pasas en las redes sociales, te la pasas mirando, te la pasas aquí. Cuando usted de verdad va a la presencia de Dios, cuando usted de verdad va a la presencia, usted no importa dónde se pare, si se para en la iglesia de fulano, de sutano, de mangano, de sí, usted va a agarrar lo bueno y va a desechar lo malo. Amén. Pero Dios no te va a poner en un espíritu de miedo para apartarte y estar en contra de todos los pastores, no. Es una generación. Tú eres una generación que va a levantar el siguiente nivel de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir en contra. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a hablar de un pastor, de un cristiano, la gente ya no quiere saber nada de las iglesias. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pues ya le hablas de un pastor y dicen, son rateros, o solo usan para robar. No, sabes, vamos, sí, una generación genuina, porque solamente lo genuino va a venir a romper todo eso de Dios, amén. Va a venir a romper todo eso que ha venido a poner el enemigo, la genualidad. Tengo que estudiar esa palabra, pronunciarla mucho, no sé, sí, pero sí, hasta me quiso robar cómo pronunciar la palabra, quiso matarlo, ¿sabes? Sí, lo genuino de Dios va a resplandecer. Amén. Todo lo que tú cargas de Dios. ¿Qué es lo que tú cargas de Dios? El Espíritu Santo. Amén. Usted no puede ir aquí, allá y ahí no voy a ir. No. Usted, Dios, usted es la luz. Y toda esa iglesia completa no es. Usted sea luz.
Amén. Pero si Dios le dijo que se moviera, muévase. Así como dice la mentora, Dios me dijo, ve allá, me voy para allá. Pero en esta mañana vamos a conectarnos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, que tu palabra se cumple en esta línea telefónica, Padre. Y yo declaro en el nombre de Jesús, que tú tocas a toda persona que se ponga alineada, Señor, en esta mañana, Señor, para recibir diseños, para recibir esa voz del Espíritu Santo, Padre. Yo declaro, Señor, en esta mañana, Señor, que esta atmósfera, Señor, está sido preparada, Señor, para estos tiempos. Esta plataforma está siendo preparada, Señor, para ir en contra, Señor, de toda mentira, Señor, para ir en contra, Señor, de todo aquello que dicen que tú no eres, Señor. Vamos a ir en contra y vamos a levantar la generalidad, vamos a levantar lo genuino de Dios. Eso va a marcar nuestro ministerio, me dijo el Señor. Eso te va a marcar, eso te va a marcar, eso te va a dejar, que eso va a hacer que tú salgas de todo lo demás. Tu generalidad. Eso va a, alguien me tiene que poner o escribir cómo se pronuncia. Pero el nombre de Dios en esta mañana está siendo revelado a tu vida. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sabes? Dios está trayendo personas genuinos, personas conectados. Dios está mandando un matrimonio especial y estamos orando por ellos para que Dios empiece a traer esa sí, amén. Nosotros vamos a hacer eso genuino de Dios aquí en la tierra. Sí, tuvimos un pasado que no fue muy exitoso, pero Dios va a usar todo eso. Dios va a usar ese lodo. ¿Sí? Cuando vemos a Jesús, ¿sí? haciendo lodo, y usa ese lodo para provocar un milagro de vista, para provocar un milagro en una persona que no podía ver, que era ciego desde nacimiento. Déjame te digo en esta mañana lo que dice Dios. Dios va a usar esta oscuridad de tu pasado, ¿sí? No como plataforma, porque Dios no usa cosas malas para plataforma, no. Dios va a usar eso. Dios va a usar eso. Me dice el Señor, Dios va a usar ese lodo para hacerte ver las cosas más allá. Dios va a usar ese lodo, ¿sí? Para que tus llantas, para que tu caminar sepa, para que tu caminar no resbale. ¿Sabes? Cuando tú caminas, metes un carro por el lodo, se resbala. Pero el lodo que Dios pone en esta mañana es un lodo que sirve para bendición. Es un lodo que Dios tocó. Es un lodo que Dios fue a la tierra y se inclinó. Hizo con sus manos lodo. Dice la palabra que puso el lodo. Si a ti te dicen pon el lodo en tus ojos, no vas a querer. Si Dios te dice, mira el lodo, si Dios te pone el pastor, la vida del pastor que tú estás escuchando en esta mañana y te pone el lodo, porque eso es lo que fue mi vida, algo lodoso, pero Dios usó ese lodo, Dios está usando ese lodo para abrir tu mirada, y eso es muy espiritual, así que recíbelo en el espíritu. Y yo declaro en esta mañana que tus ojos son abiertos, que vuelves a ver las maravillas de Dios. Yo declaro que esta mirada que estás obteniendo del cielo, porque no es que miraras, Dios te mandó con tu visión 2020. Pero para ver a Dios necesitas una visión espiritual. Así como para conectarte con Dios en un lenguaje necesitas un lenguaje espiritual. Tienes que tener una vista espiritual. Y Dios va a usar ese lodo para abrir esa vista que tú necesitas. Dios está usando algo que nadie quiere.
Dios está usando a alguien que ni siquiera quiere poner su zapato en ese lodo. Para ser vista. Osho toro brosita. Y crotosonoro. Gracias, Señor. Y yo declaro en esta mañana que ese lodo empieza a tener voz. Yo declaro que ese lodo empieza a tener forma. Y yo declaro que en el nombre de Jesús las manos de Dios empiezan a darle forma a ese lodo. Y yo veo las manos de Dios haciendo ese lodo nuevamente. Y veo cómo Dios levanta ese lodo y lo forma. Y veo cómo Dios le empieza a soplar. Gracias te damos, Señor, porque declaramos, Señor, que su vista, Señor, es abierta, Padre. Que ellos ven lo que no podían mirarse. Que su vista va más allá, Señor, de lo que no podían ver, Señor. Yo declaro que esas ventanas, esas ventanas que provocan que nuestra alma mire, Señor, declaro, Señor, que esas ventanas son abiertas, Señor, y que desde hoy, Señor, empiezan a ver tu palabra diferente. Yo declaro que tú empiezas a ver, cuando tú empiezas a leer tu palabra, va a empezar a pasar nueva revelación por tus ojos. Yo veo que cuando tú leas tu Biblia, van a empezar a pasar visiones, vas a empezar a tener cosas que no tenías. Yo lo veo, lo estoy viendo, te veo sentado, no sé quién eres, pero es un hombre, un bajito, delgado, no muy gordito. Y te veo sentado viendo. Es un hombre. No, es un joven, yo no sé si hay un joven en la línea telefónica. Entre los 12, 15. Pero es un joven que yo lo veo. No sé si está conectado, hay alguien no sé, pero es un joven que Dios ha puesto en él esa lupa en sus ojos. Pero si Dios lo está poniendo en ese joven, eso también es para ti. Aprópiate de lo que Dios está desatando en esta línea telefónica. Tú vas a empezar a ver cosas que no mirabas a causa de ese lodo. Dice la palabra que cuando Jesús lo reconocieron y dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios, porque los milagros que tú haces, nadie los había hecho. Nadie ha amado a las suegras como tú. Así que en esta mañana démosle gracias a Dios por lo que va a hacer. Y marca este día en tu vida, en tu calendario, en el libro de tu vida. Y Señor, cuando tú usaste ese lodo y me abriste mis ojos, sabes, a lo mejor esa vista te va a hacer que vuelvas a ver a tu esposo de la manera como antes no lo mirabas. O te va a hacer que la ciudad donde vives ya no la veas como la mirabas. A veces es bueno querer tener más de Dios, pero cuando tienes más de Dios es más compromiso. ¿Sabes? Una de las cosas donde yo me desvié mucho fue cuando yo ponía la mirada en los hombres.
Y algo que el Espíritu de Dios me dio, porque siempre he andado con mi mentora, siempre estamos los conectados. Dios me dio eso que ella tiene, de ver a las personas, la actitud de la gente. Y no lo entendía, y entonces yo miraba gente muy espirituales y por alguna razón yo sentía, ay, ese no es muy espiritual. Sí, de tal manera que yo, por querer andar en mis deleites, usaba eso como protección, de decir, bueno, si ellos también pueden, que predican tu palabra, y si ellos también pueden, pues yo, que todavía no soy ni diamante ni rubí, que todavía soy piedra de río, pues quiero andar por ahí, ¿sí? Pero nosotros ya no podemos ser vagabundos. Pídele a Dios que en esta mañana te plante en ese río, donde vas a beber esa agua, donde tus generaciones van a probar de esa agua. ¿Sí? ¿Sabes? Dios me mostraba que íbamos a ir en contra de todo aquello que se había levantado en contra de los cristianos. Y para ir en contra de todo eso, lo único que va a ir en contra de todo eso es tu transparencia, es tu genuinidad. Tenemos que ser genuinos, porque Dios me dijo, conmigo todo, sin mí nada. Y si no somos genuinos en lo que predicamos, la influencia que tú des a las personas no va a servir. Va a sonar en hueco lo que tú predicas. Va a funcionar un tiempo porque estamos en la misericordia, sí. Pero cuando ya no eres genuino, te va a amargar el no ser genuino, el no poder, el frustrarte, el por qué no avanzas, el frustrarte de por qué los otros sí, por qué yo no, de frustrarte de por qué yo he dado más, por qué yo no. Te llegas a conformar con esa vida que después empiezas a hablar que no importa, que seas bueno, de todos modos te vas a ir al cielo. Te empiezas a conformar con ser bueno y pisotear el sacrificio de lo que Dios hizo en la cruz. Dios quiere en esta mañana que seamos genuinos. Medita en esta mañana en eso. Seamos genuinos. Si tienes un carácter que no fue a la escuela, no importa, eres genuino. Si te metes en medio de las conversaciones, bueno, porque no tuviste un buen estudio, eres genuino. A Dios no le importa, claro, vas a ir aprendiendo. Así como dijo Elizabeth Benave, estoy aprendiendo. Y perdón por no haberlo hecho bien, pero estoy aprendiendo, enséñenme. Y Dios bendice, Dios ve el corazón, el sometimiento. Bueno, la regué, está bien, como decimos nosotros, bueno, Dios la regué. Y Dios perdona. Pero Dios no puede perdonar un corazón orgulloso, dolido. Ten cuidado, porque tú no puedes andar yendo por la vida hablando mal de los cristianos, de los pastores. Dios quiere que tú seas genuino en esta mañana. Y la unidad es lo que nos va a poner genuinos. Vamos a ser genuinos, vamos a caminar genuinos con Dios. Amén. De eso se trata. Porque Dios ya me lo mostró. Que el enemigo va a querer venir a destruir este ministerio. Sí. Poniéndolo como ver si es genuino.
A ver si Dios lo puso. Y muy bueno porque confrontan con palabras. Dios te va a poner gente igual a ti. Porque cuando Dios empieza a bendecirte, tienes que estar preparado también para la envidia. Cuando Dios te dé tu carro nuevo, tienes que estar preparado para la envidia. Cuando Dios te dé tu negocio, cuando Dios te levante como profeta. Pero si yo soy la hermana mayor, ¿por qué a mí no? Van a querer invalidar lo que Dios hizo en tu vida. Y todos los que están en esta línea telefónica y todos los que van a escuchar esto, son porque el Espíritu de Dios los está trayendo a una escuela de profetas. Porque eso fue lo que Dios dijo. Los voy a levantar. A la mentora, te voy a levantar profetas, te voy a traer profetas. Levántame una escuela de profetas. Si la mentora pensaba, o tu profeta, la profeta de esta casa, yo le digo mentora porque es mi madre. Mentora es el nombre de madre ministerial, de trabajo. Cuando ya estamos a solas, mamita, ¿cómo te quiero? Te estás poniendo más cachetona, cállate, no seas pendejo. Sí, mamá, gracias. Sí. Esa es una conversación amistosa de padre e hijo. Pero cuando estamos nos respetamos, mi mentora es una madre, es tu madre. Pensaba que ya no iba, bueno, ya se iba a sentar, ya no. El trabajo viene, va a levantar sus escuelas, sus profetas. ¿Cómo va a venir a invalidar? ¿No? El profeta es el que escucha de Dios. Usted no me puede a mí a venir a decir que lo que Dios puso en la profeta de esta casa no es cierto. A mí me consta, yo lo vi. Yo vi cómo se peleaba por los demonios. Cuando los pastores, los ángeles que me debían de ver cuidado y no me dieron la enseñanza, no sabía cómo cuidarme. Dependía de ellos. No me enseñaban. Me enseñaban a un Jesús que sí estaba. Pero ¿y cómo me comunico? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le hago? Le muevo la mano a ella. Aquí estoy. Hola, ábreme. Que el que toca se le abre y yo estoy tocando y no abre. ¿Dónde toco? En la puerta de mi casa, en el carro. ¿Dónde toco? Estábamos caminando a solas. Hasta que Dios puso una mujer. Y empezó a levantar. No sé ni por qué razón, no sé ni dónde. Llegué a su casa como huérfano. Y Dios empezó a moverse. Dios lo empezó a llenar en ese nivel de lo que ella va a impartir. Nunca estuvo sola. Siempre tuvo cobertura. Siempre tuvo cobertura. Siempre estuvo por debajo. Siempre reconoció antes sin saber mucho. Tuvo cobertura. Tenía cobertura. Sabía. No era rebelde. Lo que Dios está poniendo en esta mañana eres tú. Te va a traer, levanta, no vendas tu plato, no vendas tu posición por un plato de lentejas. Te van a querer venir a invalidar lo que Dios puso en ti. Pero solamente hay dos decisiones, o lo aceptas o lo dejas. Jesús te pregunta, ¿quién te dice? ¿Qué dice el pueblo que yo soy? Unos dicen que eres el profeta, otros Elí, otros Eleses, pero otros dicen que sí tienes el sello. Otros dicen que sí eres mexicano. Otros dicen que sí comes chile picoso. Otros dicen que sí eres el mariachi. Así es como te van a ver, como tú te sientas. Lo que tú defiendas de Dios, eso es lo que Dios te va a dar.
Amén. Yo te bendigo en esta mañana y yo declaro que tú te levantas como ese hombre espiritual, porque la unidad que hay en esta casa va a provocar que el Espíritu descienda sobre ti. El amor que se está moviendo en esta línea telefónica, porque eso es lo que se mueve. Predicamos, hablamos del amor de Jesús, levantamos al caído, no dejamos al de atrás caído, regresamos por él, lo levantamos. Somos de esas 99 ovejas que estamos pendientes en la oración. Somos esas ovejas que hacemos nuestro trabajo bien. Amén. Sé de esa oveja. Sé esa oveja. La que está esperando. La que va y llena. La que va y toma. La que va y toma de esa agua al pozo todos los días y llena tu necesidad. Sé esa mujer que va todos los días y llena su lámpara de aceite. Sé esa mujer que va contra todo, pero siempre de los pies de Cristo, siempre en sus pies, siempre vi a sus pies. Pastor Elita. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre, por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que estás en medio de nosotros, Señor. Bendice, Señor, a cada persona, a cada familia, Señor, que está escuchando, Señor, tu palabra, lo que tú ya hiciste, Padre. Te damos gracias, mi Dios amado, porque sabemos, Señor, que un día más, Señor, nos has reunido, un día más, Señor, este portal, esta línea de oración está abierta, Señor, para que la bendición del cielo, Señor, empiece a descender. Damos gracias, mi Dios amado, porque sabemos que el maná, Señor, todos los días, Señor, está, Señor, cayendo, Señor, en esta línea telefónica. Gracias te doy por lo que tú ya has hecho y por lo que estás haciendo, Señor. Padre, sigue bendiciendo a cada hombre y a cada mujer, Señor, que está viniendo, Señor, a recibir, Señor, esa palabra, Señor, que no es adulterada, esa palabra, Señor, que nos edifica, que nos cambia, que nos transforma, Señor, que nos libera. Te damos la gloria y la honra, Señor, por los milagros, señales y maravillas, Señor, que van a salir, Señor, de esta línea telefónica. Y te doy a ti, Señor, la gloria, la alabanza, Señor. Y el poder es tuyo, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Bendecimos tu presencia, bendecimos tu nombre, bendecimos a tus hijos, bendecimos los matrimonios, bendecimos al sacerdote, bendecimos a la ayuda idónea, bendecimos a los jóvenes, bendecimos a los niños, bendecimos a los recién nacidos, Señor. Gracias, Señor, porque estos son tus hijos, es tu creación, Señor, y la sangre, Señor, fue esparcida, Señor, en la tierra. La sangre, Señor, que esparció Jesús hace 2000 años. Sigue clamando, Señor. Sigue clamando por justicia. Sigue clamando por salvación. Sigue clamando por redención. Sigue clamando, Señor, para que tus hijos sean uno, Señor, en ti. Ya fuiste activado en esta mañana en las lenguas. Empieza a usar ese lenguaje angelical. Empieza a moverte como Dios te está diciendo. Empieza a mover, empieza a fluir. Porque te digo que cuando el pastor estaba hablando, el Señor me estaba diciendo que esta línea de oración era un portal. Y cuando yo estoy leyendo en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que significan los portales? Los portales, el Señor fue bien específico a decirle a Moisés que construyera un portal para ese Pentecostés, para poder entrar a ese tabernáculo. Hay un portal de 70 codos para entrar a donde Dios iba a posar, a donde Dios se iba a sentar, donde la presencia, donde la Shekinah iba a estar, donde los pecados iban a ser perdonados, donde los sacerdotes iban a entrar. El Señor me estaba diciendo que este era un portal donde iba a descender la presencia de Dios. Él mismo iba a empezar a tocar corazones
iba a empezar a tocar mentes, iba a empezar a tocar tu alma, porque muchísimas veces nuestra alma es dañada, nuestra alma es fracturada, pero Él va a empezar a entrar. Cuando tú marques este número telefónico y tú entres a esta línea telefónica que el Señor le daba un nombre y es a la luz del día, porque cada portal significa puerta, y cada puerta en el templo también de Salomón había 7 puertas y cada una significaba algo diferente y tenían su nombre. Este portal tiene su nombre y se llama a la luz del día, porque todo lo que tiene que fluir de esta línea, de este portal, tiene que ser luz, porque cuando tú entres a la luz, la oscuridad tiene que irse, y cuando tú salgas de esta línea telefónica, tú vas a resplandecer. ¿Y qué es lo que resplandece? Resplandece cuando la gloria de Dios es manifestada en un lugar. Y el Señor me mostraba el lugar de Betel, el lugar del encuentro donde tuvo Jacob. Y yo pude ir a la palabra porque el Señor decía, yo percibía la palabra Betel, y nosotros sabemos que Betel significa puerta del cielo. Pero cuando yo busqué eso, en lo que el pastor estaba dando la palabra, entonces yo pude ver que donde lo voy a buscar, eso está en el versículo, dame un segundito, está en el versículo 28, donde habla de Jacob. Y deme un segundito porque estoy buscándolo téngame paciencia, pero el Señor me acaba de dar esta palabra. Entonces usted dirá, pero no viene lista. Pero que cuando el Señor y el Espíritu Santo te dan una palabra, uno no viene listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y te la voy a parafasear, tú la buscas en el capítulo 28 del libro de Génesis, eso sí estoy segura que es 28. 28. Aquí la voy a ver. Era cuando su padre Isaac, yo lo encontré, es el sueño de Jacob en Betel, era cuando el padre ya estaba a punto de morir. Entonces le dijo a Jacob, le hizo que le hiciera una promesa que no se casara con ninguna mujer cananea, que ellos estaban establecidos en Canaán en ese entonces, y las mujeres cananeas no eran mujeres judías. Entonces no quería que se casaran con una de ellas, porque Isaac entendía que él era el portador de una promesa. Él era un portal de Dios aquí en la tierra para la multiplicación y para la bendición en este mundo, en la tierra. Entonces tenía que ser muy específicamente con qué mujer se tenía que casar su hijo. En el versículo 10 dice, mientras tanto Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, que le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y al occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas.
Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué terrible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios y la puerta misma del cielo. Amén. Y eso es lo que el Señor me estaba mostrando. El Señor me estaba mostrando que este era un portal donde este hombre, donde este Jacob, se acostó, recostó su cabeza en esa piedra. Y nosotros sabemos que para nosotros la piedra es Cristo. Cuando él descansó en Cristo, ese portal se abrió. Y él pudo escuchar y pudo ver la promesa de Dios que le había dado a su padre. Entonces, ¿por qué yo les estoy diciendo? Porque esta línea de oración es un portal para que tú escuches la voz de Dios, para que los diseños de Dios empiecen a descender, para que la promesa que Dios te haya dado en esta línea telefónica se van a cumplir en tu vida. Y déjame decirte por qué. Porque ahí donde él se le abrió ese portal, no simplemente fue y se acostó en cualquier lugar. Mira, anteriormente, cuando yo leí este versículo en el capítulo 13, en el capítulo 12, versículo 8 de Génesis, después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y ahí al oriente. Allí edificó otro altar y dedicó al Señor y adoró al Señor. Ahí en ese lugar donde Jacob se acostó, ahí ya había un altar, ahí había un sacrificio de adoración. Esa tierra ya estaba preparada por el abuelo de Jacob para que cuando él llegara, el portal estuviera ahí y él pudiera entrar. Y en el versículo 13, 3 y 4 dice, desde el Nevé continuaron viajando y tratamos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y ahí donde había acampado antes, en el mismo lugar donde Abraham había construido el altar, y allí volvió a adorar al Señor. Una vez Abraham construyó un altar de agradecimiento por lo que el Señor estaba haciendo en la vida de Abraham, porque nosotros sabemos que Abraham no era nadie, no era nada hasta que tuvo el llamado de Dios y él obedeció. Después en el caminar, él construyó un altar en Betel, construyó un altar de adoración para darle gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo. Todavía no había llegado a la tierra que le había prometido, pero su caminar, el Señor estaba con él. Hermano, tu caminar puede ser muy difícil, tu caminar puede ser agotador, tú vas a estar escuchando muchas cosas, pero déjame te digo, lo que Dios prometió, Él lo va a hacer, y tu altar de adoración no puede faltar. Eso es esta línea telefónica. En esta línea telefónica tiene 4 años, se ha adorado, se ha orado, y todavía hay un fuego encendido. Por eso es que el Señor me estaba diciendo, este es un altar para las personas que entren con un corazón correcto, buscándolo a Él. Se les va a abrir y Él va a hablar con ellos. Pero después de que Abraham, la primera vez él hizo un altar, después tuvo otro caminar y siguió caminando, después regresó al mismo lugar del altar. Uno tiene que regresar a ese lugar y volvió a adorar. Yo no le estoy hablando de una vez, le estoy hablando de 2 veces que yo he encontrado en la Biblia. Puede haber más, pero ese lugar ya había un aroma de adoración. En ese lugar ya había oración. Y déjame decirte que cuando Jacob se acostó a descansar en esa piedra y durmió, porque muchísimas veces Dios nos está queriendo hablar, y porque estamos despiertos y escuchando muchas voces, y lo que la gente dijo, y con que lo otro dijo, y lo que aquella dijo, y que esto y lo otro, y muchas cosas nos desviamos. Y el Señor tiene que usar cuando tu mente está apagada.
porque no hemos aprendido todavía a apagar nuestra mente y ahí darnos el diseño de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Yo te estoy diciendo esto por esta razón, porque cuando el pastor Carlos estaba hablando y estaba dando la palabra, el Señor me dijo, línea de oración, ese es un altar. Hubo una madre que puso un altar aquí. Este es un portal. La línea de oración es un portal que tiene nombre, a la luz del día. Y ella hace 4 años con nosotros, porque el pastor Carlitos y yo, y otras personas ustedes se tienen que ser unas personas espirituales. Dios pone y Dios quita, ¿verdad? Y otras personas que también empezaron con nosotros. No están porque no era el propósito de Dios, yo no sé por qué. Solamente Dios lo sabe. Pero un altar se levantó en esta línea de oración. Hemos orado fuerte, hemos clamado, hemos adorado, hemos llorado, hemos derramado nuestra alma en esta línea telefónica. ¿Y por qué te digo? Porque hay adoración. Y eso causa que haga un portal para que cuando tú vengas y yo venga, podamos entrar a la presencia de Dios. Podamos escuchar al Señor hablarnos nuestro propósito, a darnos una palabra que estamos buscando, para que podamos ver a sus ángeles con asignaciones que vengan del cielo. Por eso es que tú tienes que ser celoso con lo que el Señor nos da. Y por eso fue, yo no sé si tú lo entiendas, pero tú tienes, yo le pido a Dios con todo mi corazón que te ponga un celo divino, que te ponga un celo santo y que empieces a cuidar lo que Dios te da. Porque lo que Dios nos da es grande, es algo de Él, algo que salió de su corazón, que digo, mira, yo quiero que, le digo a la madre, la profeta de esta línea, le digo, yo quiero que abras, que pongas un altar, para que vengan mis hijos y den sacrificio, para que yo pueda hablar con ellos. Y ya cuando Él lo hizo un determinado tiempo, ahora digo, ya, no solamente va a ser local, o no solamente para ustedes que entran, sino quiero que cada persona que escuche este sonido que está saliendo de este portal, también ellos puedan recibir. Porque yo los amo a todos. Y Él quiere que cada uno de nosotros que escucha una palabra que salga de este portal, sea una palabra de edificación, sea una palabra de exhortación, porque también el que dice que el que es hijo se le exhorta, claro que sí se le exhorta, y lo recibimos, porque estamos creciendo, apenas estamos empezando a caminar con el Señor, y nos falta mucho para poder caminar al lado de Él, nos falta mucho. Ahorita, algo que dijo el pastor el día de ayer, y lo dice la profeta, que estamos a sus pies, porque ahí en sus pies es donde un verdadero hijo y un verdadero siervo sirve. Porque si Jesús estuvo en los pies y lavó los pies de sus discípulos para servirlos, usted y yo, ¿quiénes somos? Para no estar a los pies de Jesús, que ya nos lo dio todo, ya lo tenemos todo. Tenemos la sanidad, tenemos el gozo, tenemos la prosperidad. Todo lo que usted pueda imaginar para ser feliz aquí en la tierra ya lo tiene. Él ya lo pagó. Y le damos gracias a Jesús. Gracias, Jesús, y te amamos por eso. Toda nuestra vida, todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra, vamos a estar eternamente agradecidos por el sacrificio de amor que tú hiciste en la cruz, Jesús. Gracias. Te amamos, te alabamos, te adoramos. Y enséñanos, Señor, cómo amarte.
Cambia nuestro corazón, Señor. Yo te pido en esta mañana. Yo te pido, mi Dios. Yo te pido, Jesús. Con ese amor tan inmenso que tú tienes. Que empieces a tocar cada corazón en esta mañana. Quita, Señor, toda mala expectativa, Señor, que podamos tener acerca de los hijos que tú has mandado para que nos ayuden a caminar contigo, toda expectativa, toda mala idea, mal pensamiento, Señor, que nosotros tengamos con el ministerio quíntuple, Señor, porque tú has, Señor, fue tu mandato, Señor, que hubiera apóstoles, que hubiera profetas, que hubiera evangelistas, que hubiera pastores y que hubiera maestros, Señor, para que nos enseñaran, Señor, tu palabra y para que nos ayudaran a crecer, Señor, en ti. Padre, perdónanos, Señor, si hemos ofendido, si hemos fallado de pensamiento, palabra o omisión, Señor, a tu ministerio quíntuple, Señor. Padre, perdónanos en esta mañana. Y yo te pido, Señor, con la autoridad, Señor, que tú me has dado, Señor, como pastora en esta ciudad, Señor, y en esta línea telefónica, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada corazón, Señor, que está arrepentido por alguna palabra, Señor, mal dicha o mal pensada, Señor. Bendícenos, mi Dios amado, y ayúdanos, Señor, a orar, porque es un mandato que tú nos has dado, orar unos por los otros, y orar por aquellos que están en eminencia, Señor. Y es el ministerio quíntuple que es tan atacado y que es tan mal pagado, Señor. Los verdaderos, Señor, los verdaderos siervos tuyos, Señor. Yo te pido que tú estés guardando, acampando, Señor, bajo sus vidas, sus familias, los ministerios, Padre. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo alrededor, Señor, de aquí, de esta ciudad, Señor, donde tú nos has puesto, Señor, para pastorear, Padre. Bendecimos esta ciudad, Señor. Las ciudades, Señor, conectadas, Señor, y cada persona, Señor, que te pide, Señor, una bendición para su pastor, Padre, para su apóstol, para su profeta, Señor, que tú los estés bendiciendo, Señor, en esta mañana. Bendecimos, Señor, a tus escogidos, bendecimos a tus llamados en esta mañana, Señor, y te damos gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo y vas a hacer, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. My God. Dame un momentito.